Antes de irnos a las noticias locales, les había dicho que íbamos a hablar de la situación de casi 20 familias colombianas que están viviendo un verdadero calvario porque sus hijos, esposos o hermanos decidieron viajar a El Salvador buscando nuevos rumbos sin imaginar que iban a llegar a ese país y encontrar un verdadero infierno. Gonzalo, recordemos usted que es hincha del gobierno del Salvador del señor Nayib Bukele, además no el único, porque eso hay que reconocerlo, no el único, no solo en este programa, sino en América Latina. Sí es cierto que hay gente buscando ahora, debido a las cosas que están pasando en El Salvador, como oportunidades en ese país, porque dicen, en El Salvador las cosas están mejor que en otras partes por cuenta de la mano dura del señor Bukele con las pandillas. Recordemos que El Salvador tiene varias ventajas. La primera, a nivel económica, Camila, es un país dolarizado, al igual que Panamá. Países con una economía estable, entre comillas, a pesar de que El Salvador es uno de los países más pobres de todo el planeta. Lo que ha ocurrido con el enfrentamiento que ha tenido Nayib Bukele y su gobierno para con las maras, para con la violencia, es la aplicación de un régimen de excepción que ya se ha extendido por más de un año, que busca de alguna u otra manera sacar a las pandillas de las calles. Cuando uno habla con salvadoreños, por ejemplo desde Panamá, uno puede encontrarse de que la mayoría está alegre, contenta, feliz por lo que está haciendo Nayib Bukele, porque se menciona que hay una paz que no habían vivido desde la guerra civil, que las maras habían tomado las calles del Salvador, sobre todo de su capital, y que de alguna u otra forma la economía estaba estancada porque había que pagar vacunas, tanto los comerciantes como los ciudadanos de a pie, la gente más vulnerable. Lo que está ocurriendo en este momento, Camila, es que se respira un ambiente de tranquilidad dentro del Salvador, en donde la gente, repito, puede salir normalmente como en cualquier ciudad de primer mundo, incluso de tercer mundo, sin tener el miedo que tenían hasta hace algún tiempo. Hay que decir que los datos son los siguientes, Camila. Según fuentes del gobierno de Nayib Bukele, se indica que más de 61.000 personas se encuentran detenidas tras esta guerra que ha anunciado el presidente Nayib Bukele. De esas 61.000, 3.000 han salido en libertad porque digamos que no fueron encontradas culpables de tener algún tipo de asociación con las maras. ¿Qué significa un régimen de excepción, Camila? Usted lo sabe. Pero para el oyente que no tiene ni idea de qué significa un régimen de excepción, es que sus garantías constitucionales, digamos que están fuera. Usted no tiene la posibilidad de defenderse a la hora que lo detienen. Hay algunos tópicos constitucionales que no se respetan. Esto con miras, repito, a reducir la violencia que ha sido la bandera del presidente Nayib Bukele. 61.000 personas privadas de su libertad en El Salvador. Digamos que esa es la forma en que sacan pecho en el gobierno del señor Nayib Bukele, pero en esas 61.000 personas, seguramente en medio de este estado de excepción hay varias inocentes. Y lo que dicen, por lo menos en un estado social de derecho, es preferible un culpable libre que un inocente preso. Pero ya hay colombianos dentro de esos privados de la libertad. De hecho, hay un plantón en el consulado de El Salvador programado para el próximo 11 y 12 de julio en la Plaza de Bolívar, también en Bogotá, en el consulado de El Salvador y en la Plaza de Bolívar de Bogotá, por cuenta de estos colombianos que se fueron buscando un mejor futuro, por lo que usted acaba de decir, Gonzalo, y terminaron presos. Alejandra Muñoz es esposa de Andrés Felipe Castañeda, quien fue detenido el 7 de diciembre de 2022. Tienen dos chiquitos, uno de 5 años y otro de 7. Y Alejandra está con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Alejandra, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ustedes van a hacer un plantón el 11 y el 12 en el Consulado de El Salvador y en la Plaza de Bolívar por cuenta de lo que ha pasado con sus familiares que se fueron a ese país a buscar pues como un mejor futuro y más oportunidades. A su esposo lo detienen el año pasado, el 7 de diciembre del 2022. ¿Por qué razón? Cuéntenos la historia de cómo se fue su esposo para allá. Bueno, pues mi esposo viajó para El Salvador el 15 de noviembre. Él viajó buscando como mejores oportunidades, a empezar a buscar trabajo. Pues usted sabe que allá son dólares, acá la plata y allá se multiplica. Entonces nosotros dijimos,
pues con la propaganda que vende el presidente de que en este momento es el país más seguro del mundo y de que estaba haciendo cosas increíbles por el país, por lo de las pandillas y eso. Entonces nosotros dijimos, pues el país se pinta súper bien, la propaganda que le hacen, listo, está bien. Uno busca por internet El Salvador y lo primero que aparece es el presidente de allá y toda la propaganda con la megacárcel que tienen y los pandilleros que ya tienen encerrados, pero uno lo que no cree que le va a pasar es que al llegar mi esposo pasaron 20 días, el día 7 de diciembre lo detuvieron así, sin nada. Él estaba en la calle, estaba en un restaurante desayunando. Llegó la policía, la requisa, y no queda detenido por el delito de agrupaciones ilícitas y ya. Y sin justa explicación, porque a mí ni siquiera él tuvo la oportunidad, y creo que a cualquier persona cuando la detienen tiene derecho a una llamada, la cual no se le hizo efectiva. Él lleva solamente 20 días allá y creo que el días antes, cuando lo paraba la policía en la calle, le hacían quitar la ropa, le hacían quitar la camisa y el pantalón buscándole en tatuajes, pero él no tiene tatuajes. Entonces, a él lo dejaban ir. En un día lo alcanzaron a detener 4 veces, lo requisaban, revisaban sus documentos y ya lo dejaban ir. Pero entonces, ya ese día él estaba desayunando y llegó la policía, le revisaron todo y no queda detenido y ya. Y ustedes, la explicación pues fue ninguna. Claro, Alejandra, y desde entonces ustedes han tenido contacto con la Cancillería en Colombia, con el Consulado de Colombia en El Salvador. ¿Alguna autoridad de nuestro país ha intentado velar por los derechos y buscar la libertad de su esposo? Sí, nosotros lo que hicimos fue una semana después de no saber nada de él, pues ya que no sabíamos como a quién recurrir en esos momentos, preguntando, llegamos con que había que el consulado colombiano allá, empezamos a mandar documentación para verificar pues el parentesco y todo. Cuando ya creo que fue el 24 de diciembre que acabamos de enviar documentación y ellos por fin corroboraron los datos, nos dijeron que el 21 de diciembre le habían hecho una audiencia. Y en la audiencia habían dicho que iba a estar detenido al menos 6 meses, 6 meses que iban a servir de investigación y a los 6 meses le iban a hacer un juicio. Y eso que estamos viendo... Eso que estamos viendo en pantalla es precisamente la respuesta del consulado. Aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí vemos la respuesta que le dan a Alejandra Muñoz por la detención de su esposo. Alejandra, quiero detenerme en un punto. Ustedes, desde que tienen esa respuesta del consulado, no saben absolutamente nada más. Pero, ¿qué fue lo que se fue a hacer su esposo a El Salvador? Yo sé que usted dice, allá como están en dólares, como venden una gran película de que todo está perfecto, el presidente, que las cárceles, etcétera, etcétera. Cuando su esposo se va buscando un mejor futuro a El Salvador, supuestamente se va a trabajar ¿en qué? No, él no iba con un trabajo en específico, él iba a lo que le resultara. Él dijo, si a mí me resulta de domicilio, pues hay de domicilio. Si me resulta de mensajero. Pues él acá, nosotros estábamos viviendo antes de él irse en Bogotá y él trabaja en una empresa de mensajería. Entonces, nosotros dijimos, pues en lo que resulte, usted sabe que uno llega a otro país de extranjero y no llega con un título o algo así, no, uno es a lo que resulte. Entonces esa era la idea. Él se iba a mirar a ver si podía conseguir trabajo, igual se supone que el pasaporte sigue vigente 6 meses, creo, y tiene 6 meses para conseguir algo y si no se devolvía. Alejandra, ¿y alguien le vendió esta idea? ¿Alguien le dijo váyase para El Salvador? ¿O él simplemente dijo voy a ir a buscar nuevos rumbos como lo hacen tantos migrantes? No, él tenía una persona conocida ya, como un amigo así como entre lejano, pero él lo conocía. Y entonces él dijo, no, mira que yo estoy acá en El Salvador y me está yendo bien, estoy trabajando con una señora de un restaurante haciendo domicilios y eso, y que le estaba yendo bien. Entonces él dijo, no, véngase que acá yo le ayudo a conseguir un trabajo. Pero pasaron 20 días y la verdad él no consiguió trabajo. Él hasta ahorita estaba como buscando, mirando a ver qué podía hacer.
Pues esta no es la única historia. Tenemos varias historias muy similares de personas que se fueron buscando una mejor vida en El Salvador y terminaron privados de su libertad. Gonzalo, usted que ha sido migrante, muchas personas efectivamente migran a otro país sin realmente tener ya un trabajo establecido, sino dicen, yo me voy a otra parte a ver qué consigo mejor que lo que tengo en donde estoy, que fue, por ejemplo, su caso. Sí, efectivamente así es, Camila. Y esto con miras también a, de alguna u otra forma, regularizar el estatus que uno tiene, ¿no? Porque recordemos que dependiendo de cada país, uno tiene cierto tiempo para ir regularizando ese estatus. Yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, ¿el estatus migratorio de su esposo cuál era? No le entiendo, perdón. El estatus migratorio que él tenía, ¿cuál era? Pues no sé, vean, nosotros antes habíamos estado en Ecuador años atrás ya, hace por ahí 4 años habíamos estado en Ecuador y nosotros igual habíamos entrado muy legal al país, habíamos entrado muy legal, sacamos a los 6 meses, sacamos el pasaporte, mi esposo estaba trabajando allá y cuando se quedó sin trabajo, pasó 1 año creo, y se quedó sin trabajo y listo y nos devolvimos, porque pues allá conseguir trabajo para un colombiano es un poco duro. Listo, y nos devolvimos. Ahorita él allá entró normal, legal, con sus, él selló su pasaporte al entrar allá y todo. Pues hasta el momento nunca habíamos tenido así como problemas, ni acá en Colombia, ni en otro país como ya habíamos estado antes. O sea, siempre tratamos de hacer todo muy legal. Claro, pues Alejandra, vamos a ver qué respuesta hay de parte del Consulado de El Salvador. Sabemos que ustedes van a hacer este plantón enfrente del consulado y en la Plaza de Bolívar porque pues son ya varias familias las que están viviendo una situación similar. Muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros y seguiremos en contacto con ustedes para ver qué respuesta tenemos de qué pasa con sus familiares. Mil gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Luz Marina Pérez es la mamá de Jackson Alexis Arias Pérez. Su hijo también se fue a El Salvador y desapareció el 11 de enero del 2022. A diferencia del esposo de Alejandra Muñoz, a quien ustedes estaban viendo y escuchando hace algunos minutos, su hijo no aparece, ni hay respuesta del consulado de que haya estado detenido. Doña Luz Marina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Pues primero toda nuestra solidaridad con la situación que está viviendo usted con su hijo que no aparece en estos momentos y se fue para El Salvador. Cuando se fue su hijo para El Salvador, él le dijo, mamá, yo me voy allá, ¿a qué? Como le contaba inicialmente, mi hijo llegó a México a trabajar y de México se trasladó a El Salvador también a trabajar con los mismos jefes. Y él llevaba solo 15 días de estar en El Salvador trabajando cuando desapareció. Una mañana cualquiera no supe más de él. Señora Luz Marina, cuando su hijo Jackson Alexis se va para El Salvador, ¿él qué redes de apoyo tenía? Es decir, amigos, conocidos, o él a dónde, ¿qué le dijo usted? ¿Que a dónde llegaba a quedarse? Mi hijo fue ayudado por una amiga de Pereira y él llegó solo, él viajó solo, él no viajó con ningún amigo, solo ayudado por una amiga que fue quien lo contactó con las personas que lo iban a contratar allá. ¿Y Jackson en qué estaba trabajando ahí en El Salvador, señora Luz Marina? Él llegó a trabajar con una empresa de cobros. ¿Una empresa de cobros? ¿Una empresa de cobros? Ajá. Es decir, como una empresa de eso que conocemos como gota a gota, doña Luz Marina. Ajá, sí señora, exactamente. O sea, cuando se fue a El Salvador, se fue contactado con una empresa que supuestamente trabajaba en cobros, y el trabajo de él era ¿qué? ¿Ir a cobrar la plata? Sí señora, como cobrador. Pero cobrador, yo le voy a hacer con mucho respeto esta pregunta, doña Luz Marina. Normalmente los cobradores de los préstamos gota a gota van y cobran con fusil en mano, amenazando a la gente para que pague porque si no la matan. ¿Cómo era pues, el trabajo de su hijo cobrando el dinero?
No, lo que supe, porque pues inclusive mi hijo se comunicaba mucho conmigo y muchas veces me hacía videollamadas o me hacía llamadas, y mientras él estaba como realizando los cobros, yo alcanzaba a escuchar que él llegaba a una casa y le decía a la señora, hoy debe pagar esta cuota, y muchas veces escuché que la señora le decía, por favor renuéveme el crédito, pero lo hacía de una manera normal, como se cobra. O sea, no, nunca escuché que fuera a las malas. Doña Luz Marina, y a usted las autoridades que le han respondido, ¿usted con quién se ha contactado? Porque, por ejemplo, en el caso de Alejandra, ella tuvo respuesta del consulado por la situación de su esposo. En el caso suyo, de su hijo que está desaparecido, ¿qué le han dicho las autoridades? Sí, señora. Yo interpuse la demanda cuando pues mi hijo desapareció, interpuse la demanda ante la Fiscalía, ante la Cancillería, y el caso fue remitido a las autoridades de El Salvador. Son 17 meses, bueno, ellos sí se han comunicado conmigo, pero la verdad el caso de mi hijo no ha tenido avance. El caso de mi hijo está prácticamente como en ceros, por decirlo así, como al principio. Lo único que yo he tenido en concreto es que encontraron la motocicleta donde mi hijo se movilizaba, más no más. Siempre me dicen estamos esperando autorizaciones, y con eso me tienen 17 meses como compañitos de agua tibia, y hasta el momento ha sido pues 17 meses de angustia y de dolor y de desesperación sin saber realmente qué fue lo que pasó conmigo. Señora Luz Marina, como bien lo dijo Camila hace un par de minutos, los que emigran, las personas que deciden emigrar, lo hacen porque tienen unas condiciones muy difíciles en su país y buscan un mejor futuro al país al que emigran. Yo, si no me equivoco, al ver una foto de su hijo en las pantallas de nuestro canal de YouTube, su hijo era un infante de marina o tenía algún uniforme de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no nos explica un poco cuál era su situación en Colombia y por qué pues no estaba contento él con esa situación? ¿Qué era tan duro que lo llevó a migrar? Sí, señora, mi hijo prestó su servicio militar en la Marina de Colombia. Él acá en Colombia se desempeñaba como guarda de seguridad. Trabajó en Pereira, en Contravic, 4 años, y nos trasladamos para la ciudad de Armenia. Ya llevaba poco en la última empresa que trabajó también como de guardia de seguridad, pero pues él decidió, pues una amiga, la que le cuento que lo contactó, lo convenció, le dijo que vea, que viajara, que allá le ofrecían buen pago, y entonces pues él con la ilusión de conseguir un mejor futuro, porque pues él soñaba con venir y montarse un restaurante, porque pues le gustaba mucho la cocina, y él soñaba, él decía, mamá, yo voy a ir a conseguir para montarme mi restaurante y me vuelvo. Ese era el sueño de él. Doña Luz Marina, usted nos ha hablado ya en repetidas oportunidades de la amiga pues que lo llevó, que llevó a su hijo, a Jackson Alexis, a El Salvador. ¿Dónde está esa amiga? ¿Usted ha vuelto a hablar con ella? Cuando Jackson Alexis se fue, ¿ella dónde estaba? ¿Dónde está ahora? ¿Usted perdió el contacto con ella? Y usted nos dice también que se ha estado comunicando durante meses y que le tienen pues sin noticias con quién exactamente se ha comunicado, pero sobre todo por esta... Sí, señora. La amiga de él trabajaba en lo mismo en México. Cuando mi hijo desapareció, la chica, por arte de magia, resultó en Brasil. Y la verdad, yo le hablo a ella, pero ella me dice a mí no saber nada, ella que perdió contacto, bueno, igual que las personas con las que supuestamente él trabajaba. Ellos se lavaron las manos, me bloquearon de las redes sociales, de WhatsApp, bloquearon los números, nadie me volvió a contestar. Entonces,
Y de la fiscalía, pues yo me contacto con el fiscal del caso, pero él pues siempre me dice que está esperando autorizaciones, que están en la investigación y nunca me dicen nada en concreto. Pues doña Luz Marina, lo sentimos mucho por usted y por lo que está pasando con su hijo. Vamos a ver si encontramos respuesta del consulado en esta oportunidad de El Salvador y si saben algo de lo que pasó con Jackson Alexis Arias Pérez, su hijo que está desaparecido desde el 11 de enero del 2022. Doña Luz Marina, muchas gracias por aceptar esta llamada. Sí, señora, muchas gracias a ustedes. Sí, señora, Dios permita que el gobierno no solo escuche mi caso, que escuche también el caso de las otras madres que también tienen sus hijitos allá detenidos, porque la verdad apenas iniciamos como una lucha esperando que nuestro país o el gobierno de nuestro país nos apoye, porque hemos hasta el momento me he sentido sola o nos hemos sentido solas en esta lucha y estamos de verdad pidiendo de que el gobierno y las autoridades de Colombia nos apoyen, porque la verdad es bastante difícil estar en esta situación. Claro. También nos acompaña a esta hora Yuri Galvos. Ella es familiar de uno de 3 colombianos que fueron capturados también en El Salvador el pasado 8 de junio de este año, es decir, hace un mes prácticamente. Doña Yuri, bienvenida. Gracias por estar usted también con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación para poder exponer estos temas públicos, a ver si así de pronto recibimos como más acompañamiento en esta triste situación. ¿El familiar suyo se fue a El Salvador a qué específicamente? ¿Y hace cuánto se fue? Bueno, mi familiar se fue aproximadamente hace un mes y medio. Él quiso ir a conocer porque ya tenía sus otros 2 compañeros con los que fueron capturados, y ahí fue donde le hicieron el allanamiento y llegaban a la casa por ellos. ¿Y se fue a qué? Pues ellos se fueron se estaban como prestamistas. ¿Cómo como prestamistas? Es decir, ellos, sí. Su familiar cuando estaba acá en Colombia, ¿a qué se dedicaba? No, era un niño que hace poco se había graduado y él siempre había trabajado acá en bienestar familiar. Ok, ¿qué relación tenía con usted? Él es el primo de mi esposo y los otros 2 niños siempre trabajaron conmigo en la empresa, en el restaurante de mi esposo, de mi suegra, y en el negocio que tenemos de ropa acá también. Entonces yo siempre los conozco desde hace muchísimos años, fueron niños siempre muy allegados a nuestra casa. Y ahora que ustedes y que ellos se fueron para allá, teniendo un trabajo aquí en Colombia, se fueron allá, ¿a hacer qué? ¿Como prestamistas a trabajar con quién? No, ellos sí fueron independientes, teníamos más conocidos que estaban allá, que les estaba yendo bien, entonces tenían como unos ahorritos y comenzaron con poquito, incluso ellos pues estaban muy poquito y como te digo, llevaban muy poquito tiempo. Sí, Camila, yo lo que le entiendo a la señora, bueno... Hugo Mario, pero hay algo que no entiendo, discúlpeme, le hago la pregunta, y es, uno se va como prestamista a otro país... Pero porque alguien le dice que ese es un negocio que es rentable, sabe cómo, pues yo me voy mañana, no sé, a Guatemala, no tendría ni idea a quién prestarle plata y cómo sería yo prestamista y quién me va a garantizar que me van a pagar esa plata que yo estoy prestando. Lamentablemente usted sabe que uno cuando tiene poquitas oportunidades, uno siempre, cuando le pintan que un negocio es bueno, cuando le hablan a uno de dólar, donde habla que también se acaban las pandillas, que se acabado muchas cosas, pues uno ha confiado que nunca va a pasar nada. Claro. Camila, este es un negocio, usted lo sabe, los oyentes lo saben, es un negocio ilegal que en Colombia conocemos como pagadiario o gota a gota y que prácticamente controlan los colombianos en muchos países de América Latina. No solamente en El Salvador, sino en México, en Brasil, en Chile, en muchos países son colombianos los que controlan ese mercado ilegal de hacer créditos pagadiario o gota a gota, como le conocemos aquí en nuestro país. Y creo que es el caso del familiar de la señora que está con nosotros, y no sé si por eso él fue capturado. Sí, no, pues que ninguno de las personas que estaban trabajando incluso en esta labor están siendo procesados por ese trabajo.
ellos están siendo involucrados por algo que no tiene nada que ver con el trabajo que estaban ejerciendo, ¿sí me entiendes? Por eso es la pelea con el gobierno de allá, porque están siendo involucrados como si fueran de las pandillas. Si fueran procesados, digamos, por un trabajo, es muy diferente, pero están metiéndolo con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Comenzando que en Colombia no hay pandillas como las que hay allá. O sea, a sus familiares los están involucrando y los privaron de la libertad por supuestamente tener una relación con las maras Salvatrucha y no por haber ido como prestamistas a trabajar en El Salvador. Y es el caso de todos los colombianos que en este momento están allá, porque ninguno está siendo procesado por eso, sino como si fueran unos delincuentes que estuvieran pertenecientes a los mareros de allá. ¿Quién les está pagando o les está ayudando con la manutención en El Salvador? Yo sé que ellos están privados de su libertad, pero pues uno necesita algunos pesos para poder subsistir. Es una situación muy dura, pero entre toda la comunidad, yo creo que nosotros hicimos un velatón y ahí pudieron ver que el acompañamiento fue bastante, y como son niños muy conocidos en el corregimiento que vivimos, entonces entre todos tratamos pues de recoger para que ellos al menos estén un poquito mejor, pero a veces es muy difícil, digamos, enviar quien haga favor, porque hemos tenido problemas por la gente que hoy le paga, porque los policías también a veces comienzan como, venga, ¿y quién los mandó? Y para qué. Comienzan como a tratar muy mal a la gente, entonces la gente dice, no, ya no puedo hacer el favor, entonces hay días que uno no sabe si comen o no comen. ¿Qué respuesta les han dado a ustedes de las autoridades, tanto colombianas como salvadoreñas, aquí en el país? ¿Qué les ha dicho el consulado, la embajada, la cancillería? Nosotros no nos hemos podido comunicar con el consulado, estamos en ese proceso de llegar allá, incluso ahora el 11 y el 12 tenemos un plantón para ver si ella nos escucha y nos pueden dar una respuesta sobre estos muchachos pues que queremos saber de ellos, porque nunca le hemos escuchado la voz, nunca los hemos visto, absolutamente nada. Pues ella es Yuri Galvos, también una familiar de uno de 3 colombianos que fueron capturados en junio 8, hace un mes, en El Salvador, que se fueron como prestamistas y cobradores y hoy los están vinculando a las maras Salvatrucha. Pero usted entiende que ser prestamista y cobrador puede estar dentro de la línea de la ilegalidad, doña Yuri, y entienden que si bien es cierto que no tendrían algún tipo de relación con las maras, si se fueron a hacer una actividad ilegal, porque prestar dinero solo pueden prestar quienes estén autorizados. Sí, obviamente, pero también tienes que ver que a veces la ilegalidad dependiendo del monto. Son muchachos que no tenían mucho dinero, entonces lo que podían prestar, digamos, era $50. Claro. Y ahí no prestaban más, ¿sí me hago entender? Porque yo estoy leyendo sobre esa ley de la usura y a veces tiene que ver mucho lo que prestaban, depende de la organización, y cuando ellos fueron capturados y hay unos que tenían apenas $14, no andaban con más. ¿Y el interés que cobraban por esos dólares que prestaban, los $50, los $30 era cuánto? Exactamente, no sé, porque yo me he hecho vocera de ayudar a estos muchachos y como he visto pues como las mamás están preocupadas porque hay mamás que no saben manejar un WhatsApp, no saben manejar una red, pues la verdad nunca me he colocado a ver cómo estaban trabajando ellos, la verdad no. Estamos hablando casi... Doña Yuri, estamos hablando casi de 20 familias que están en esto, ¿no? Que son 20 muchachos que se han ido a El Salvador, todos de prestamistas, todos con la misma actividad o con una actividad distinta. No sé tampoco exactamente si todos estaban de prestamistas. Lo único que nosotros estamos haciendo es como ya a cada una mamá le han dicho, mira, tu hijo está injustamente, no tiene por qué estar, porque ninguno hay pruebas, ninguno hay víctimas, ninguno tiene demanda. Entonces lo que nos hemos encasillado, además de hablar de lo que hacían, es sacarlos y mirar que el consulado colombiano nos escuche y que ellos sean los mismos que estudian estos casos, porque a uno pues le queda muy difícil, digamos, en estos momentos de colocarme, venga, ¿cuánto cobra su hijo? ¿Cuánto es el interés? Lo que estamos más encasillados es que la gente correspondiente sea la que investigue todo. Pues doña Yuri Galvos, familiar de uno de estos 3 colombianos también detenido en El Salvador hace un mes. Gracias por atendernos y por hablarnos de este plantón que van a ser 11 y 12 en Bogotá, en el Consulado de El Salvador y en la Plaza de Bolívar, por cuenta de esto que nos están diciendo, de pedir algún tipo de respuesta sobre estas personas que se fueron y aún no están privadas de su libertad o desaparecidas. Mil gracias por habernos acompañado. Dale, muchas gracias, que estés bien.
Hugo Mario, a mí este caso me parece muy extraño, porque sí es cierto, el caso de doña Alejandra Muñoz, que su esposo se fue y está privado de su libertad y él se fue a buscar trabajo en lo que como lo hace pues muchos migrantes. Este otro caso de irse de prestamistas o de irse de cobradores, sabemos que los gota a gota, sabemos cómo funcionan los cobradores de los gota a gota, ¿no? Una actividad completamente ilegal y que casi perteneciente a bandas criminales. Sí, Camila, yo lo que veo es que hay diferentes escenarios. Digamos, algunos colombianos se fueron obviamente buscar una oportunidad laboral, otros seguramente fueron convocados o reclutados por bandas que se dedican a los créditos gota a gota, que como usted lo dice son absolutamente ilegales en Colombia y en cualquier parte del mundo, porque están fuera del sistema bancario, porque terminan haciéndose cobros de forma violenta en algunas ocasiones. Pero lo que veo también, Camila, es que según estos relatos, parece que las autoridades de El Salvador pues meten en el mismo saco a todos, ¿no? A todos los terminan señalando y vinculando de una u otra forma a las llamadas maras. Entonces, digamos que por ahí tal vez las familias están reclamando, entiendo yo, el derecho a la libertad de esas personas que no, dicen ellos, no hacían parte de esas estructuras criminales. Hugo Mario, en estos casos es que se requiere de unas relaciones cordiales y amistosas entre los estados, entre los gobiernos, y hemos visto nosotros los trinos que se han cruzado el señor Bukele con el señor Petro. Entonces, en estos momentos donde se requiere que por razones humanitarias intervenga el Estado colombiano, uno dice, ¿ante quién va a interceder? ¿Ante el gobierno de El Salvador? ¿Ante el Estado salvadoreño? Con quien en todo el tiempo que ha estado Petro en la presidencia hemos visto las relaciones como son. Aquí se requiere de una Cancillería muy eficiente, que por razones humanitarias, cualquiera que haya sido las razones por las cuales estos jóvenes están viviendo estas circunstancias tan difíciles que están viviendo en estos momentos, se requiere que la Cancillería sea eficiente y sea eficaz ante el gobierno salvadoreño y deje de lado las diferencias políticas que todo el país, toda la opinión pública conoce entre el señor Bukele y el señor Petro, porque está de por medio la vida de unos compatriotas que están pasando difíciles momentos en estas circunstancias en El Salvador. Mire, Oscar, hay que devolverse al momento en que en la posición de Gustavo Petro, cuando él habla de su compromiso con los desaparecidos de Colombia, que nosotros sabemos que son más de 100.000, según los datos que da la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estas personas que están en una situación todavía más grave porque están desaparecidos fuera del país, merecen una atención especial por parte de la Cancillería. Y si el señor Álvaro Leiva, que precisamente dice que es un canciller y que es un canciller por la paz, debería en este momento estarle dando una atención especial a estas madres, a estas hermanas. Y fíjese la angustia de todas las mujeres con que hablamos. Es decir, no es solamente la angustia de saber que está desaparecido, sino de la lejanía. Nosotros que hemos tratado tanto el tema de las madres que son que están en esa soledad, que estuvieron tanto tiempo en esa soledad por falta de atención del Estado y que ahora lo tienen gracias a la JEP, pues ahora ahora tienen este mismo problema con el agravante de la distancia geográficamente. Qué tristeza. Pero sabe que Ana Cristina, sobre esto que usted dice, de hecho nos están escribiendo los oyentes al 301-764-4108 y nos dicen que si nos hemos dado cuenta que en la Cancillería hace mucho no se hace un trabajo y un llamado para tener cuidado con la trata de personas, que hay que tener mucho cuidado con la trata, que los datos que hay de trata de personas son terribles y que desde hace rato no se ve un trabajo importante del Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo campañas sobre eso, porque pues frente a lo que acabamos de escuchar podría incluso haber terminado en algo así. Pues Camila, es que sobre todo la forma en que los dejaron sueltos, es decir, que los empiezan a conquistar con una historia y que después los dejan sueltos, ahí es donde uno puede, fíjese lo que nos decía una mamá, que la persona que llamó a su hijo después apareció en Brasil, primero se lo llevó para México y después apareció la persona en Brasil y ya no le volvió a contestar. Entonces sí uno ve que hay como una forma de reclutamiento y también con la última persona con que hablamos también uno se da cuenta que hay una forma de reclutamiento y que están yendo a ciertos lugares y que lo que hacen estas personas que reclutan es precisamente ir a lugares vulnerables. Entonces, mire, en ese sentido, pues hay un doble trabajo del Estado, por un lado de la Cancillería y por el otro lado, mirar en estos lugares donde estamos haciendo la denuncia que están vulnerables y están reclutando ahí.
Ana Cristina, ¿estos familiares a dónde acuden en El Salvador? Ante la Cancillería, ante el consulado, ante la embajada. Es que es la única manera de que el Estado esté presente asistiendo a los compatriotas nuestros. No hay nadie más. La amiga desapareció. El amigo que está allá y que le está diciendo, mire, vente para acá que esto está buenísimo, este es un negocio, aquí ganamos plata rápido porque es en dólares. Esa gente desaparece a la hora de la verdad. Y tiene que quedar ahí el Estado presente, allí, la Cancillería, el consulado, la delegación diplomática, para que hable por los familiares, para que interceda por ellos, independientemente de si han cometido o no delitos. Fíjense ustedes de la importancia del Estado en esta circunstancia, más allá de las fronteras nuestras. Allí se requiere un Estado, y lo que estamos diciendo, ¿dónde está la Cancillería en estos momentos? Para que asista a estas personas que no tienen otra manera, ante quién van a quejarse, ante quién van a acudir, si no es ante el Estado colombiano. De verdad que los testimonios muy tristes, de verdad desgarradores, pero es la única forma. Claro, y no falta, y aquí vemos a muchos oyentes que nos están escribiendo y están opinando y dicen, pero si de pronto esta gente se fue a delinquir, allá el que delinque pues lo meten preso, pero ese tema de garantizar derechos y por lo menos debido proceso, la gente no está por esa línea y dicen, si se van a delinquir, que los metan presos. Es lo que piensa mucha gente y es precisamente uno de los éxitos que ha tenido el señor Nayib Bukele en términos de popularidad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí con ustedes a Mañanas Blue a hablar de un tema que venimos comentando desde más temprano y es sobre el autismo y es la experiencia que puede estar viviendo el hijo de la sargenta secuestrada por el ELN, que sufre y que tiene esa condición, y cómo un niño autista pues la pasa mucho más mal que cualquier otro. Colombia está al aire. Fin de la era Autuori en Atlético Nacional, sin pena ni gloria, pero sobre todo sin autoridad. Y es lo más triste porque se va por la puerta de atrás, producto del sindicato que le montaron en la final frente a Millonarios. La falta de autoridad, por decirlo de alguna manera, marcó esta salida que estaba cantada. Fue inesperada porque Nacional ya se prepara para jugar este viernes frente a Millonarios, partido internacional en territorio estadounidense. Lo cierto es que se acaba el proceso Autuori. No había relación con el camerino, no había buena relación con la afición y su estilo de juego tampoco. Mañana. Fin de la era. Muchas mujeres nos han escrito a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108, precisamente para hablar del autismo y para hablar del hijo de esta sargento que fue secuestrada por el ELN. Quisimos llamar a Patricia Gaviria, directora de la Fundación Integrar Autismo. Pues porque hemos recibido muchos mensajes y contactos de mujeres que tienen hijos que tienen esa condición y que obviamente están diciendo, este menor la tiene que estar pasando muy mal. Doña Patricia, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Mil gracias a ustedes por interesarse por este chiquito, porque de verdad que la debe estar pasando muy, muy mal. Explíquenos qué es cuando un niño tiene una condición autista y sufre cualquier tipo, cualquier persona que sufra un secuestro, pues la pasa muy mal, pero en el caso de un niño que tiene esa condición, ¿cuáles son los agravantes? Es un niño que tiene mucha dificultad para comprender las situaciones que se viven en el día a día, porque tienen mucho problema con toda la parte sociocomunicativa, o sea, todo lo que es la parte de interacción, la parte de comprender cómo nos comunicamos, qué quieren decir los mensajes, y dificultad también para ellos podernos decir qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren expresar. Y además sus patrones de comportamiento son relativamente pocos, o sea, ¿cómo le explico? O sea, para pedir puede que solamente tengan una sola conducta, decir agua, ¿sí? No es como el niño neurotípico que para pedir pues puede señalar, puede hacer gestos, puede hablar, ¿sí? Sino que es un niño que tiene entonces un repertorio de conductas limitado, bastante fijo. Y entonces todo lo que es cambios, todo lo que son situaciones diferentes, que le va a dar mucha dificultad controlarlas, entenderlas, pues van a descomponer completamente su comportamiento. Entonces yo pensaba esta mañana que no solamente era como el tema o sea, lo difícil que está haciendo para el niño, sino también el riesgo en que está, porque es muy probable que esté perdiendo el control de su comportamiento, esté haciendo grandes, lo que llamamos pataletas, ¿cierto? Explosiones muy grandes. Entonces, qué riesgo también
con esas personas que lo tienen y que no deben saber de qué se trata y que lo deben estar viendo es como un niño muy difícil, muy incontrolable y de verdad que qué susto lo que le pueda pasar al niño, porque cuando el niño con autismo pues no entiende las situaciones, le pasa eso, o sea, se descompone, pierde completamente el control, se puede inclusive tornar agresivo, ¿cierto? Intentar golpear, arañar, hacer muchas cosas. Y pues imagínense si eso es difícil para los papás, calcule para una persona pues que no lo conoce, que además las circunstancias pues no son buenas para nada. Directora Gaviria, un secuestro tiene un impacto muy grande en la vida de cualquier persona, pero cuando estamos hablando de un niño que tiene autismo, ¿qué puede pasar con la presión de los días? Es decir, ¿qué podemos esperar que pase con la presión de los días? Cada día es una angustia, uno entiende, pero físicamente y psicológicamente, ¿qué puede esperarse y más en un niño tan chiquito de 6 años? Pues es que esa es la parte grave, porque la persona con autismo pues va, digamos, aprendiendo a manejar el mundo, manejar las situaciones, pero este está muy pequeñito. Entonces, pues, calcule, no deben, o sea, es un niño, cuando están tan chiquitos necesitan muchas rutinas, necesitan entornos que sean, decimos que son amables para el niño con autismo, ¿sí? Entonces, pues, obviamente ese no es un entorno amable, pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? O sea, como le digo, estar totalmente descompuesto a nivel emocional. Estos niños tienden a tener también problemas sensoriales, a veces son muy sensibles al ruido, al tacto, al olfato, ¿sí? Entonces, calcule en unas circunstancias como esas lo que le puede estar sucediendo pues al niño, si sensorialmente tiene dificultades, y los efectos posteriores pues a lo mejor se pierda digamos todo el proceso de desarrollo que haya alcanzado hasta el momento, puede perderse, puede inclusive hacer una regresión. No es muy común hacer regresiones en autismo, pero puede pasar cuando se somete a un evento muy traumático, y evidentemente pues un secuestro es un evento altamente traumático. Claro, esa era mi pregunta, doctora Patricia, agradeciéndole su tiempo, y es, entonces, el peor escenario para este niño, en caso de que no lo liberen, ¿es cuál? Uy, no, realmente, de verdad que, o sea, puede pensar uno muchas cosas, porque mire, él necesita rutinas, necesita que las cosas estén organizadas, no sé, que su comida esté a tiempo, que sus espacios estén claros, que lo que pasa en cada lugar, etcétera, y eso, nada de eso va a estar sucediendo en una situación de secuestro. Entonces, no sé, o sea, incluso, como le digo, yo pensaba, o sea, puede haber mucho maltrato hacia el niño, porque como se va a ir tornando seguramente su comportamiento muy difícil, muy complejo de manejar, entonces pues lo más probable es que empiecen a maltratarlo, no sé, pues pueden pasar cosas terribles para este chiquito si esto se prolonga, y lo más seguro pues es que quienes lo han secuestrado no deben tener la menor idea de cómo se interactúa con un chiquito que tiene autismo, porque ellos necesitan tener una interacción muy cálida, muy tranquila, ¿sí? O sea, si se descompone hay que tratar de no hablar duro, de no acercársele demasiado de manera que nos vea como peligroso, ¿cierto? O sea, son muchas las condiciones que se necesitan, que es la razón por la cual pues, con los papás trabajamos continuamente para que puedan hacer un montón de aprendizajes que les van a facilitar el poder convivir con su niño en muy buenas condiciones, y pues nada, eso está pasando en este momento para este chiquito. Yo lo que esperaría y lo que quisiera es que esa mamá tenga muchas habilidades y pueda ayudar al niño a regularse, pueda ayudar a ver qué es lo que les está pasando, y le genere pues como una condición un poco más tranquila, y así pueda el niño, no sé, sobrevivir a este evento tan difícil. Pues doña Patricia Gaviria, directora de la Fundación Integrar Autismo, gracias por regalarnos estos minutos para entender y un poco para dejarle saber también a la gente lo que está sufriendo este niño en condiciones de autismo que fue secuestrado por el ELN esta semana. Mil gracias. Sí, una pequeña aclaración, ya no soy la directora de la Fundación, estoy pensionada hace algunos años, pero pues obviamente sigo bastante vinculada con el tema porque estuve en la fundación de esa fundación.
Muchas gracias, gracias por la claridad. Es Patricia Gaviria, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Así llegamos nosotros al final de esta emisión con el corazón arrugado, pensando claramente en ese niño, en su hermana, en su mamá.